Muchas gracias a todos los presentes, a los presentadores que nos hacen el favor de acompañarnos en este día para presentar lo que será el libro de Evidencias en el Desierto, una mirada a las comunidades cazadores-recolectoras. Este libro, nomás voy a dar una pequeña introducción de su origen. Fue resultado de una sesión que realizamos con varios compañeros arqueólogos que trabajamos estos contextos de grupos cazadores-recolectores para la Sociedad Americana de Arqueología, la CCAIS, hace ya algunos años. Y después, pues obviamente nos dio la inquietud de que, pues obviamente, a veces nada más nos comunicamos esta información entre nosotros y que, pues, sería conveniente ¿cómo se llama? Su publicación. Y gracias a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México se logró la publicación de este libro, y aquí lo damos a conocer para el beneplácito de todos los que quieran, conozcan, tengan interés en conocer sobre la arqueología de las comunidades cazadoras-recolectoras. Sin muchos preámbulos, pues daré a presentar a los presentadores, en el cual, pues, yo creo que en orden como están, creo que Punzo también tiene un compromiso el cual necesita salir en algún momento. Entonces, si me permiten, pues comenzaremos con el doctor José Luis Punzo, mi compañero, amigo de muchas correrías desde el Vives para acá. Me permito presentarlo. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, maestro en Ciencias y Humanidades con terminación en Historia por la UGD, doctor en Arqueología por ENA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido director del Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, actualmente investigador en arqueología adscrito al Centro INA Michoacán. Ha sido director de múltiples proyectos arqueológicos en los estados de Durango y Michoacán. Ha sido responsable de las zonas arqueológicas de la Ferrería en Durango y Tingambato y Sinsuntans en Michoacán. Ha publicado 2 docenas de artículos científicos y de divulgación y 5 libros de divulgación en investigación científica. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la arqueología del occidente y norte de México, arquitectura de tierra, metalurgia prehispánica y las aplicaciones computacionales en arqueología. Sin más preámbulos, te damos la palabra, mi querido José Luis. Muchísimas gracias. En primera, bueno, pues darte las gracias, ¿no?, por la invitación a presentar este libro, ¿no?, en el cual tuve la fortuna, junto contigo, de que también hicieras favor de invitarme a la sesión que tuvimos de la Sociedad Americana de Arqueología. Y bueno, pues ser parte también de uno de los capítulos, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar quisiera hablar sobre el libro como tal, que me tocó la primera parte. Entonces pues me aprovecho un poco y le pido disculpas a mis compañeros, ¿no?, a Yuri y a Carlos, porque pues siempre es una parte que bueno, alguno nos toca hacer, y normalmente es al primero. Bueno, pues en primer lugar, creo que en estos tiempos, ¿no?, en estos tiempos tan difíciles para la investigación científica en el país y sobre todo para la publicación, creo yo que es un verdadero placer, ¿no? Y es una cosa que hay que reconocer al doctor Emiliano Gallaga, pues la posibilidad y el empuje que siempre ha demostrado, ¿no?, a lo largo de, como bien dijo Emiliano, nos conocemos hace ya demasiados ayeres, y bueno, pues siempre le he reconocido esa parte a Emiliano, ¿no?, que tiene un empuje fuertísimo, y ese empuje permite, como en este caso, llegar a publicar algo en estos tiempos donde normalmente ya no publicamos en papel,
¿no? Donde cada vez es más difícil publicar en papel, y bueno, lograrlo, pues me parece que es una cuestión que sí vale la pena mencionar. Por otra parte, eh, pues ver que el libro Evidencias en el Desierto, una mirada a las comunidades cazadoras recolectoras, pues toca un tema por demás pues olvidado por la arqueología nacional, ¿no? Los cazadores recolectores del norte de México, pues generalmente son muy poco estudiados, ¿no? Se cuentan con las, ahora sí que con los dedos de una mano la cantidad de proyectos específicos que hay sobre este tipo de sociedades, ¿no? Proyectos de investigación de largo plazo, ¿no? Ahí son muy, muy pocos. Y entonces esto hace que se abra una ventana, ¿no? Que se abra una ventana a este mundo que además temporalmente y espacialmente pues cubrió la mayor parte de la historia de nuestro país, y que pues nos permite entender otras maneras de relacionarse con el medio ambiente. En ese sentido, quisiera pues mencionar que el libro se compone de 9 capítulos. Estos nuevos capítulos nos llevan sobre todo pues hacia el estado de Chihuahua, ¿no? A las cuestiones que se encontraron en el estado de Chihuahua, nos da datos muy interesantes. Emiliano, en su artículo en el capítulo 3, y Rafael Cruz Santillón, otro compañero, buen amigo del Centro INA Chihuahua, que nos muestran pues resultados de poblaciones antiguas en el estado. Eh, los restos arqueológicos de este tipo de grupos son muy elusivos, ¿no? Y muchas veces solamente proyectos pues muy dedicados, como por ejemplo tenemos aquí a Yuri, que seguramente nos hablará de esto, ¿no? Pues permiten encontrar este tipo de vestigios, ¿no? Muchas veces se pasan por alto muchos de estos elementos materiales, puntas de proyectil. En ese sentido, el trabajo de Rafa Cruz me parece interesante porque todos los que trabajamos en el norte de México, pues nos hemos dado cuenta que de repente en colecciones privadas, en museos comunitarios, hasta en las bodegas de nuestros propios museos, de repente encontramos vestigios de estos primeros pobladores muchas veces que pasaron por el territorio de lo que hoy es el territorio de México y que pues normalmente están olvidadas ahí. Entonces yo creo que estos trabajos de revisión de estas cosas son sumamente importantes. Otra de las cuestiones importantes que veo y quiero tocarlo más adelante tiene que ver con los salvamentos y los rescates arqueológicos. Porque, bueno, pues el proyecto, por ejemplo, en Galeana, que nos presenta Emiliano, así como el que yo presento por mi los trabajos en el área de La Paz, presentados por Alfredo Feria y Karim Bullhausen, los trabajos de la Sierra de la Giganta, eh, muchos de estos, el sitio de la Flor del Océano, por ejemplo, que presenta también los compañeros de Sinaloa, son sitios que surgen a partir de este tipo de proyectos, es decir, proyectos que no son planificados muchas de las veces, cuando menos de una manera eh, con, con tintes de investigación científica, o sea, que fueran realmente dedicados a esto, sino que atienden otro tipo de problemáticas derivadas de la construcción o de otros elementos y que nos llevan a encontrarnos estas cosas, ¿no? En el caso del artículo que nosotros presentamos con mis compañeros del Centro INA Durango, pues justamente tenía que ver con el salvamento en una presa, no, perdón, en una mina, eh, que, eh, que bueno, pues te va llevando o te va acotando el territorio y te va mostrando muchas cosas, ¿no? Y eso nos permite tener estas pequeñas ventanas, pero no es sino a través de este tipo de esfuerzos, ¿no? Como el que se presentó para hacer estos simposios en donde podemos platicar de este tipo de hallazgos y después retratarlos en un libro que realmente permite que haya un avance en el conocimiento, ¿no? Si no, desafortunadamente, muchos de estos esfuerzos se quedan perdidos en pequeños informes que, pues, la más de las veces se quedan sepultados, ¿no? Bajo toneladas de papel en el Consejo de Arqueología,
en el archivo técnico y muchas veces no vuelven a ser revisados. Entonces, en ese sentido, es otro de los grandes aportes, yo creo, que tiene este libro. También quisiera comentar, pues también con cierto beneplácito, que es un libro que no solamente nos habla del territorio mexicano, ¿no? Sino que el capítulo 9 es un capítulo en donde se busca reconstruir mediante cadenas operativas el sitio material del sitio arqueológico del Cerro Lampay en el Arcaico Tardío en la costa central peruana. Este está firmado por Leslie Micaela Valenzuela. Me parece que también es una cuestión muy interesante, ¿no? Este tipo de sociedades, cazadoras recolectoras y agricultoras tempranas, porque también justamente es uno de los temas que se discute a lo largo del libro, pues tienen cuestiones muy importantes que verse en diferentes ambientes, en diferentes lugares, ¿no? Si bien sabemos de la aridez que existe en estas zonas peruanas, ¿no? Al igual que en el norte de México, bueno, pues este tipo de ambientes también condicionan y ven de alguna manera la manera en que se llevan, en que se relacionan con los recursos los distintos grupos humanos. Entonces no deja de ser muy interesante poder tener estos puntos comparativos. En ese sentido, bueno, y hablando, como les digo, del libro, yo creo que es un libro que a todos los interesados, ¿no? Es un libro, yo creo que se tendría que convertir en un libro, pues, de uso obligado, sobre todo por los estudiantes, empezando porque, bueno, es un libro que sale en buena medida del impulso de Emiliano en su paso en la escuela de arqueología, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Siempre ese es un nombre difícil, ¿va? Que de repente se nos olvida. La EAM, y que, bueno, pues al ser este un libro impulsado desde esta institución, pues tendría que convertirse por mucho en un libro de texto también de los compañeros que estudian este tipo de sociedades en la región norte de México. Como bien también menciona Emiliano en su introducción, en la introducción que él escribe, pues generalmente vemos esta región siempre desde los ojos mesoamericanos, ¿no? Siempre vemos esta región como esta región inhóspita, a la cual es una región de sufrimiento, ¿no? Como decía Sagún, y que normalmente se deja de lado y se olvida por parte de la arqueología nacional. Eh, en ese sentido, yo creo que el libro viene a llenar uno de estos vacíos fundamentales y que tiene que ver con este tipo de grupos. Y hay que recordar que los grupos de cazadores-recolectores, bueno, pues habitaron todo el territorio nacional en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y que no solamente son estos grupos, no solamente el norte estuvo habitado por este tipo de sociedades, sino que pues en todos lados. Y otra cuestión muy importante que también se toca a lo largo del libro y que es muy recomendable y para los estudiantes que nos estén escuchando y viendo el día de hoy, pues uno de los temas fundamentales es entender que todos estos grupos pues tenían realmente una serie de matices, es decir, no eran ni puramente cazadores recolectores, ni puramente agricultores, y siempre hubo interacción entre todos ellos, y que no los podemos entender como entidades separadas, como bandas que andaban caminando por ahí simplemente, sino realmente, como Emiliano también lo menciona en la presentación, como grupos integrados que participaron probablemente de redes de intercambio enormes, ¿no? Que involucraban sociedades agricultoras, probablemente los grandes sitios con las piezas arqueológicas más impresionantes que vemos, estos mosaicos, estas máscaras, por ejemplo, con teselas de amazonita o de turquesa, pues que se encuentran en el centro de México, pues seguramente pasaron por estas manos, ¿no? Y eso es una propuesta muy interesante en esta parte del libro, ¿no? Donde poder pensar que estos grupos de cazadores-recolectores formaron parte de estas redes de intercambio suena muy sugerente, ¿no? Empezando a dejar un poco de lado, de tratar de ver a estas sociedades de cazadores-recolectores, pues no como partícipes de procesos históricos complejos, sino más bien como simples observadores, ¿no? Lo cual creo yo que es una de las bondades de este libro, ¿no? Entender que la dinámica social prehispánica,
pues involucró a sociedades con diferentes modos de apropiación económica y del paisaje, y que todos estos convivieron y funcionaron. Y creo que esto es lo que al final de cuentas el libro nos deja ver. Y con eso sería la parte fundamental que a mí me gustaría comentar, y como digo, reiterar que la lectura de un libro de este tipo, sobre todo para los interesados en la arqueología del norte de México, me parece que es una condición muy importante, porque da cuenta de las nuevas maneras de entender y de ver el hacer arqueología en esta región. Si bien, y yo creo que mis compañeros hablarán de eso más adelante, no cubre todo el terreno que pudiera cubrir, pues obviamente es un libro que o sea, no lo puede ser, tenemos que hacer un libro muchísimo más grande, y por lo que estamos comentando ahorita de las dificultades, bueno, pues eso es imposible, pero pues más bien nos pasa la estafeta. Yo creo que Emiliano en ese sentido a otros, ¿no? De que tenemos que seguir impulsando este tipo de estudios y ver a las sociedades cazadoras recolectoras en todo el país para poderlas comparar, ¿no? Ahora que me encuentro, como decía Emiliano, trabajando en Michoacán, uno pensaría en Michoacán pues simplemente en las grandes pirámides y las sociedades jerarquizadas del posclásico en Michoacán, ¿no? Los grupos tarascos, y de repente nos damos cuenta que cuando empezamos a hacer estudios mucho más finos, pues encontramos todavía estos indicios de grupos de cazadores-recolectores antiguos que habitaron esta región, estas regiones que normalmente están totalmente olvidadas, y que no se piensa que había cazadores-recolectores, ¿no? Ahorita justamente estamos haciendo el análisis lítico de materiales de estos tipos de contextos, de cazadores recolectores, y que bueno, pues seguramente darán pie para que impulsemos un segundo volumen, ¿no, Emiliano? Yo creo que ahora ponemos evidencias del desierto, ahora tal vez tenemos que ampliarlo más, ¿no? Y pensar tal vez en otros lugares, ¿no? Ahora que tú estás también en Chiapas, pues tal vez nos tocaría impulsar algo de los cazadores recolectores del trópico, por ejemplo, ¿no? De las Se regiones acepta el tropicales. reto. ¿No? De las regiones tropicales. Yo creo que eso podría ser algo importante, ¿no? Algo interesante. Entonces, pues en ese sentido yo con esto cerraría, ¿no? Ahora sí que dejándonos esta tarea, y definitivamente recomendando al lector, ¿no? Y sobre todo a los estudiantes de arqueología que estén interesados en la arqueología del norte de México y de los grupos cazadores recolectores, pues que primero que lo lean, que lo compren, que lo consulten, pero sobre todo que no se dejen ir con la finta de las grandes pirámides. La arqueología es mucho más compleja que las sociedades complejas que nos venden en las escuelas normalmente, como lo que hacemos los arqueólogos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues simplemente felicitarte una vez más, Emiliano. Yo creo que es un esfuerzo muy importante, y felicitar también a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México por la publicación del libro, y al propio Instituto de Antropología e Historia, porque, bueno, pues esta es una tarea que en estos tiempos tenemos que ser todavía mucho más intensos y diligentes para mostrar la importancia de la investigación arqueológica que se hace en el país. Y bueno, pues con esto concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido José Luis. Pues ahora sí que dejas el reto ahí para continuar con un segundo volumen, el cual se me hace muy interesante lo que mencionas, que pues en la región chiapaneca o en la región sur, pues pocas veces se menciona a los cazadores recolectores, que son los que pues al fin de cuentas son la base de las grandes sociedades que tenemos hoy en día, conocidas como mayas, como los zoques, los olmecas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy interesante, y claro, tenemos algunos contactos que podemos empezar a usar para tener un volumen muy interesante, y sobre todo de concheros, que eso es una arqueología que casi no se conoce, muy difícil y se puede, y que hay mucha información sobre los cruces, las interacciones que se dieron con Centroamérica y demás. Pero bueno, para no salirnos del tema, continuemos con esta presentación. Le agradecemos al doctor José Luis Punzo su presentación, y si me dan permiso, vamos a presentar a Carlos Vanessa
Manuel Pérez Silva, el cual viene en representación de la arqueóloga Tonatzin Silva, que no pudo venir con nosotros por ahora sí que otra reunión que le pudieron, que tuvo que hacer como delegada del Centro INA Tamaulipas. Y si me permites, Carlos, ¿estás ahí? Ahora sí, como región, como Carlos Manuel. Bueno. Ahora sí que como sesión espiritista. Manifiéstate, Carlos Manuel. Bueno, a ver, entonces, si me permiten, entonces pasaremos con Yuri. Ahora sí que le entras al ruedo. Claro que sí, como no, atendiendo bomberazos. Bueno, me permito presentar a nuestro compañero, a compañero y amigo de ya también largas correrías en estos desiertos del norte, el compañero arqueólogo Yuri de la Rosa Gutiérrez. Es arqueólogo egresado de la ENA. Desde el 2001 se incorporó al Centro INA Coahuila, al proyecto arqueológico Cuatro Ciénegas, y a partir del 2007 es el encargado y director del proyecto Protección Técnico y Legal, que realiza, entre otras cosas, proyectos de investigación, rescate y salvamento a lo largo y ancho de Coahuila. No es una tarea fácil y creo que su experiencia pues, nos brindará una gran acercamiento y crítica sobre este volumen. Compañero, ahora sí, el set es tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, escuchen. Buenos días, perdón. ¿Todo el mundo bien? Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación que me ha hecho Emiliano para hablar de este libro. Es un honor estar aquí en la presentación. Y bueno, efectivamente, la publicación de un libro siempre es de celebrarse, independiente de cuál sea el tema. Un libro sobre arqueología del norte, bueno, pues todavía se celebra más. Pero un libro específicamente dedicado a la arqueología del norte y a las sociedades cazadoras recolectoras, bueno, es un logro extraordinario. Son muy pocos los que existen, particularmente para el área norte de México. Y bueno, ahora con estos temas recientes que nos traen derechos humanos y todos estos asuntos de discriminación y esto, no discriminemos a los cazadores recolectores ni al desierto. Efectivamente, la arqueología nacional, desde la creación del propio instituto y por la comanda que en aquel entonces Lázaro Cárdenas le dio al instituto, bueno, las investigaciones han sido muy enfocadas al área de Mesoamérica, esa grandeza monumental que tenemos en la parte sureste del país. Y bueno, tradicionalmente se ha visto hacia el norte como un desierto. Un desierto no solamente arqueológico, sino un desierto cultural, un desierto ecológico. Y bueno, la realidad es que el desierto no es tan desierto, en muchos sentidos, empezando por la naturaleza. Bueno, el desierto ofrece una riqueza biológica impresionante en todos los sentidos. Y bueno, a partir de ahí, la florescencia y el aprovechamiento de estos recursos por grupos de cazadores recolectores, bueno, también nos habla de que efectivamente en este paisaje desértico, bueno, pues están las evidencias de los primeros pobladores del continente. Estas evidencias, como bien ya lo dijo José Luis, que son muy difíciles de seguir, hay que rastrearlas poco a poco, hay que tener un ojo ya muy particular y muy especializado para estos contextos norteños, desde poder localizar una concentración de material muy pequeña, con algunos lascos, algunos artefactos, a las cuevas mortuorias y los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres, ¿no? Estos sitios poco a poco nos han dejado evidencia y poco a poco se ha ido reconstruyendo la historia del desierto y del norte de México. Este libro, con 9 fabulosos capítulos de distintos trabajos en el norte de México, bueno, es una cuenta de ello y de estas investigaciones, y que también, ya también lo dijo José Luis, se volverá una referencia obligada, no solamente para los que quieran aprender arqueología del norte, bueno, los estudiantes, creo que va a ser una de las tareas obligadas, adquirir este libro, leerlo, resumirlo y comprenderlo de una forma tal. Estos
capítulos, estos 9 trabajos que se presentan en el libro, están muy bien hechos, perfectamente estructurados, como mandan los cánones de la arqueología, con su referencia geográfica, con su introducción, los trabajos arqueológicos precedentes, y bueno, una serie de trabajos derivados tanto de proyectos de investigación, salvamentos, y en este caso también algunas revisiones históricas de lo que se ha hecho en los trabajos de la región. Bueno, en nuestro capítulo 1, ya Emiliano efectivamente nos habla de que el desierto no es tan desierto, y que bueno, estas sociedades cazadoras-recolectoras fueron vistas y discriminadas de alguna manera. Eso ya lo hablamos, se ha recalcado en muchos sentidos. Y bueno, en este primer capítulo, Emiliano nos habla muy particularmente acerca de los pochtecas. Y los pochtecas norteños, ¿verdad, papá? ¿Dónde quedaron esos comerciantes que seguramente las sociedades cazadoras-recolectoras, a lo mejor no con la misma figura que en Mesoamérica, pero había alguien que seguramente se dedicaba al comercio y traslado de las mercancías en estos lugares norteños, y que no precisamente pudieran ser personas que vinieran de Mesoamérica como los pochtecas, sino que efectivamente los cazadores-recolectores tuvieran a estas personas haciendo esta actividad, sobre todo por la rudeza del paisaje y el conocimiento que las sociedades cazadoras-recolectoras tenían de este desierto, que si nosotros actualmente no es fácil estar en el desierto, ir, caminar y recorrer estos paisajes, ahora con todas las ventajas que tenemos, bueno, pues en aquellos tiempos la vida seguramente fue muchísimo más dura. En el capítulo 2, bueno, Rafael Cruz nos da una muy buena referencia acerca de todos los materiales arqueológicos, particularmente las puntas de proyectil que se han encontrado y asociado, este tipo de puntas Clovis, Folsom y Plainview, que se han localizado. Y bueno, nos habla perfectamente, y como insisto, a través de un marco general y todo este asunto, y bueno, nos da un muy buen marco acerca de las puntas de proyectil antiguas en estas zonas de Chihuahua. El capítulo 3, bueno, nos refiere al hallazgo de Ricarda, ¿verdad? Por Emiliano, ¿no? Y bueno, particularmente este trabajo con un fechamiento directo en restos óseos y asociados a muestras de radiocarbón, bueno, nos habla de un fechamiento único que se tiene para el estado de Chihuahua con el único resto humano asociado, ¿no? Y 3,000 años de antigüedad, bueno, nos habla efectivamente de todos estos primeros pobladores. Nuestros siguientes capítulos, el capítulo 4, con los cazadores recolectores de La Paz, en Baja California, producto de 2 salvamentos, el rescate de 2 entierros y todos estos campamentos concheros que nos hablan de las ocupaciones antiguas en el área de la Bahía de Baja California. Bueno, es un trabajo muy interesante, y como muestra y resultado de que, bueno, los salvamentos y los rescates también informan, también aportan información valiosa a la arqueología. Seguimos en este recorrido por el norte de México, y bueno, Carlos Mandujano también nos habla de estos sitios arqueológicos en la Sierra de la Giganta, y particularmente nos da un recorrido muy amplio, muy específico y con una descripción muy detallada de los sitios de manifestaciones gráficos rupestres en esta zona, y bueno, todos estos resultados muy interesantes acerca de lo que es el proyecto arqueológico en la zona. Para nuestro capítulo 6, una zona allá en el estado de Coahuila, Joel Santos, Gibran, Julio César y las personas que hacen este trabajo, bueno, nos hacen como digo, un análisis, un antecedente, y bueno, nos hablan acerca del sitio de la Flor de Orozco y los resultados en los que estos se manifiestan. La Flor de Orozco es un sitio arqueológico muy cercano a la zona de las Labradas, y que bueno, nos habla de la complejidad de las sociedades cazadoras-recolectoras costeras y todo lo que están haciendo. En el capítulo 7, nuestros compañeros de Tamaulipas nos hacen un repaso histórico de lo que ha sido la arqueología de Coahuila, la arqueología de Coahuila. Traigo en mente Coahuila por donde quiera que sea. Nos hacen un repaso histórico de lo que es Tamaulipas y estos
todos estos trabajos que se han hecho hasta llegar a la Cueva de la Sepultura. La Cueva de la Sepultura, igual un rescate arqueológico y una excavación que se ha hecho de grupos cazadores-recolectores, particularmente de una cueva con un entierro, muy parecidos a los que tenemos aquí en Coahuila, igual con el mismo tipo de textiles, los restos óseos, incluso el contexto geomorfológico, y bueno, estos resultados interesantísimos acerca de todo ello. Bueno, por supuesto, el trabajo de José Luis Punzo en Durango con los salvamentos, ¿no? que realizaron a través de la minería y que, bueno, nos habla tanto de la excavación de un abrigo rocoso que aporta datos muy interesantes y, bueno, los trabajos en el sitio cercano que son respecto a pintura rupestre, insisto, trabajos muy bien hechos, muy bien especializados y, bueno, cerramos nuestro libro con esta cadena operativa de los trabajos en Perú, la cadena operativa que trata de reconstruir paso a paso la manufactura de los artefactos líticos en este sitio, y que, bueno, nos da cuenta también de las sociedades cazadoras recolectoras y cómo es el proceso de manufactura de estos sitios. En este repaso general de la arqueología de las sociedades cazadoras recolectoras, tenemos un excelente compendio de los trabajos y una visión general de todo lo que se está haciendo, probablemente de las primeras olas migratorias en el continente y, bueno, hasta trabajos muy recientes, porque, como sabemos, las sociedades cazadoras-recolectoras tuvieron una larga permanencia en el tiempo hasta que fueron exterminadas y abatidas por los colonizadores y pobladores hispanos que llegaron a estas regiones desde el siglo XVI, XVII y XVIII y que tuvieron batallas constantes con estos grupos de cazadores-recolectores. No me queda más que dar una felicitación a todos los autores y, por supuesto, a Emiliano con ese impulso y ese carácter que lo caracteriza y que, bueno, lo ha llevado a estos trabajos difíciles y lograr este conjunto de esfuerzos para tener un libro magnífico y que, bueno, enhorabuena, hay que festejar. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Yuri. Te agradecen las palabras, agradece los comentarios, la descripción de los artículos y ahora sí que ya como comentó nuestro querido doctor Punzo, pues ahora sí que si se hace el segundo volumen, ahora sí Coahuila tendrá que estar bien representado. Claro que sí. Creo que sí, nos tendrás que hablar muy bien de qué es lo que ha sucedido con estos grupos cazadores recolectores en esa parte del estado, cómo es su relación con Cuatro Ciénegas, por ejemplo. Estoy seguro que ahí tienen más o menos la misma relación de los grupos del interior con la sierra y la costa. Y yo creo que se debe ver algo muy parecido en Coahuila con la relación entre los valles, la sierra y la costa del otro lado con el Golfo de México, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante plantearnos esas. Hay una relación muy interesante, particularmente en el área de Cuatro Ciénegas por esta maravillosa geografía que el sitio nos dio con las pozas y los ojos de agua, más de 400 cuerpos de agua en el desierto, en un valle. Bueno, nos habla de una relación muy particular con el agua, las sierras, los valles, y, bueno, efectivamente también en contactos con grupos de las costas, yo creo que de ambos lados, porque no hay evidencias de algunos moluscos en conchas, ¿no?, que se han hallado en algunos contextos de estas regiones. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Entonces, si ya le damos pie a nuestro último presentador, no por ello el menos importante. Como habíamos comentado, la arqueóloga Tonatiuh Silva no pudo estar con nosotros por sus actividades como delegada del Centro INAH Tamaulipas, pero la representa el arqueólogo Carlos Banué Pérez, que es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana. Tiene el grado de maestro en Historia y Estudios Contemporáneos del Noreste de México y Texas por el Colegio de Tamaulipas. En el año de 1998 inició sus labores en la zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca, para posteriormente emigrar hacia el norte de México entre los años 99 y 2003, donde trabajó en el Centro INAH de Tamaulipas y San Luis Potosí, colaborando en rescates y proyectos de salvamento arqueológico.
No es sino hasta el 2004 y 2005 que trabajó para la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH y en el 2006 se desempeña como profesor investigador de la sección de arqueología del Centro INAH Tamaulipas. Es coordinador del programa de atención, de protección técnica y legal del patrimonio arqueológico de Tamaulipas y ha estado a cargo de diversos proyectos de salvamento. Sin más, le damos la participación a Carlos Manuel. Carlos Manuel, el set es tuyo, por favor. Sí, ¿qué tal? La invitación a nombre de la directora y también pues del Centro INAH Tamaulipas, porque de alguna manera es importante también considerar que este trabajo que se presenta pues es un esfuerzo también conjunto, ¿no? O sea, y bueno, también felicitar la publicación como tal, porque pues de alguna manera se viene en conjunto toda la suma de todos estos esfuerzos, incluso desde el punto de partida, ¿no? De la revisión de los documentos para irlos ya formando, acomodando, ya listos para su publicación como tal, la revisión, todo, ir y venir de las correcciones del texto como tal, todo este trabajo para perfeccionarlo y ya a final de cuentas que diera luz, ¿no? Al final de cuentas, pues también es como decía Yuri, también es cuestión también de felicitar a todos los participantes en este texto, también la labor del doctor Emiliano Gallaga, que pues, de alguna manera ha sido bastante el esfuerzo para lograr integrar y pues llegar a poner de acuerdo a todos los participantes, ¿no? Que pues de alguna manera estar hablándonos y buscándonos, no, que falta esto, que ya falta el otro, que nada más falta que hagan esta revisión, que etcétera, ¿no? O sea, toda esa gran labor que implica la coordinación de un texto, ¿no? Como tal, ya los compañeros, tanto el doctor Punzo como Yuri, también compañeros que han trabajado en la parte norte y que de alguna manera, como le comentaba al doctor Emiliano, hay pues prácticamente toda la gente que trabaja en el norte, pues casi todos somos conocidos o amigos o compañeros, ¿no? Desde costa a costa, desde la Baja California hasta Tamaulipas, pues todos hemos ido de alguna manera conociéndonos, participando en los eventos, en los coloquios, y pues de alguna manera también nos pues, da cuenta de que pues en la región norte pues seguimos siendo casi muy poquitos, ¿no? Los que han estado investigando. O sea, a pesar de la magnitud y la extensión del territorio del norte de México como tal, pues seguimos siendo muy poquitos los participantes acá, ¿no? Entonces, pues bueno, ya los compañeros también han participado haciendo las descripciones del texto. De alguna manera es un texto que es una invitación precisamente a que pues mucha gente que está interesada en el norte, pues lo consulte, ¿no? O sea, ofrece información de primera mano ya de arqueología como tal, completamente con aportaciones nuevas también, algunas de alguna manera, pues como de alguna manera, incluso yo cuando estuve consultando el texto, pues me permitió de alguna manera también ampliar el panorama, de ver otras áreas que de alguna manera pues complementan, ¿no? Sobre todo que gran vasto territorio, sobre todo la parte del altiplano norte, lo que es Coahuila, lo que es Chihuahua, y sí, pues de alguna manera faltan algunos estados que estuvieron presentes, pero de alguna manera creemos que pues, ahora sí que la información que tenemos en el texto, tanto de costa a costa como de estas aportaciones de la parte del sur, pues nos permiten dar también una amplia visión de este tipo de arqueología que de alguna manera tampoco ha sido, pues quizás bien difundida o bien divulgada, pero que de alguna manera tiene trabajos bastante buenos y que han sido bastante significativos para incluso pensar en que muchos de estos aportes también son de influencia o del conocimiento para conocer también lo que son estas dos grandes áreas culturales, ¿no? Que, o sea, tanto Aridoamérica como Mesoamérica, ¿no? Y que incluso muchos de los aportes que se tienen al norte también van a estar presentes hacia Mesoamérica, ¿no? O sea, van a influir también hacia Mesoamérica. Por ejemplo, lo que comentaban de esta etapa, que es la etapa cazadora, recolectora, prehistórica, ¿no? O sea, pues prácticamente pues hay evidencia de cazadores recolectores que son mucho más tempranos y que de alguna manera, pues de ahí es la base, como decía el doctor Punzo. O sea, pues tenemos, por ejemplo, las evidencias en el Estado de México, ¿no? De estos cazadores
también en Chiapas, ¿no? Hay estas cuevas que exploró en su momento García Bárcena, ¿no? Sin olvidarlos tampoco, ¿no? O sea, que están hablando de estas etapas, por ejemplo, esa Punta Clovis que apareció allá en las cuevas de Santa Marta, ¿no? Entonces, que nos ponen a pensar a que de alguna manera hay un origen común de todas las sociedades que posteriormente van a venir a presentar en todo el país, ¿no? Y que, pues, de alguna manera, al establecer estas categorías de Mesoamérica y Aridoamérica como categorías de estudio para clasificación, como lo menciona también Gallaga en el capítulo 1, precisamente habla de estos atributos que tiene cada área cultural, en particular pues hacen una referencia a lo que es Mesoamérica, porque pues quizás la más conocida. Sin embargo, también Aridoamérica tiene estos atributos, ¿no? O sea, va a tener sus características que la van a clasificar. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, que es el ejemplo que nosotros estamos aportando, pues precisamente también tenemos este proceso en donde están pues no propiamente manejarlo como una frontera, porque no podemos, es muy complejo hablar de una frontera porque no es tajante, y además, eh, eh, considerando que estamos hablando de categorías de estudio, como lo que es Mesoamérica o Aridoamérica, pues difícilmente podemos establecer una franja fronteriza como tal, sino más bien es como una zona en donde están confluyendo las áreas, en donde, por ejemplo, como también comentaba el doctor Gunzo, no son propiamente una área en donde tajantemente van a ser cazadores recolectores de aquí para allá y grupos de sedentarios mesoamericanos hacia la parte sur, ¿no? Entonces, aquí precisamente son esos puntos de enclave en donde vamos a observar una gran diversificación de culturas y tradiciones e incluso interacciones y relaciones entre las diversas áreas, ¿no? Pero eso, pues a final de cuentas, considerándolo como áreas en donde están confluyendo todos estos grupos, ¿no? Y a final de cuentas, pues siempre tener en cuenta eso, ¿no? De que tanto Mesoamérica como Aridoamérica, pues fueron precisamente planteadas como áreas de estudio, categorías de estudio, y que de alguna en el caso de Tamaulipas, que es el tema que nosotros abordamos también, o sea, lo recalco porque precisamente tenemos esa problemática, ¿no? En donde vamos a tener de las dos áreas culturales, pero también al interior vamos a observar que tiene este patrón, ¿no? De que hay al interior del estado también una diversidad de complejos culturales. Esto ahorita pues igual también lo vamos a complementar porque precisamente hay grupos que son que tienen estos elementos de grupos, perdón, de atributos que son de grupos sedentarios y también de grupos que son de otros complejos, como el caso de los complejos de Abasolo y Repelo, que están vinculados con caza y recolección, pero también tenemos los nuevos complejos que se están aportando, que es precisamente resultado de lo que se hizo en la Cueva de la Sepultura, que es precisamente la presencia de elementos que están vinculados a los grupos de las culturas del desierto, ¿no? Por ejemplo, estos elementos que vamos a observar en Coahuila, que es precisamente por ejemplo, estos fragmentos de petate, las pipas de piedra, por ejemplo, estas pipas tubulares, que por ejemplo hay una muy similar que fue localizada pues, ya por Abeleira desde la década de los 50, en la Cueva de la Paila, por ejemplo. Entonces, eso también nos habla de esas interacciones que pues también están vinculadas hacia tanto la parte norte como la parte de Mesoamérica como tal. Entonces, precisamente también en ese sentido el texto, el libro ya en general, pues también nos da esos aportes y esa información que de alguna manera también nos permite entender más sobre la cuestión de estos grupos, ¿no? O sea, de que no nada más es una cuestión de que habitaban una zona desértica y que andaban deambulando de aquí para allá y que nada más los fogoncitos, o como una vez escuché que decían, no, pues es que nada más en el norte hay 3 piedras acomodadas, ¿no? Entonces, pues no, o sea, hay más complejidad, hay una diversidad de elementos de cultura material que se están observando, que no se limita nada más a artefactos líticos. Por ejemplo, están lo que son las cuevas, lo que son las pinturas rupestres, lo que son los petrograbados, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, ¿no? Estos sitios con petrograbados, y en la costa, ¿no? Que es también
lo interesante, o sea, por ejemplo, también los sitios de pintura rupestres en abrigos, por ejemplo, los elementos de comercio a larga distancia que pues también están presentes a lo largo de todo el norte, ¿no? Por ejemplo, ahorita comentaba en el caso de los concheros, en caso de Tamaulipas, pues tenemos estos complejos de barril Bronzeville, ¿no? Que son precisamente estos grupos que tienen estos asentamientos concheros ubicados hacia la delta del río Bravo, identificados hacia esa parte, pero pues que también a lo largo de la costa tamaulipeca se van a observar. Incluso pues van a estar en intercambio, por ejemplo, con estos grupos de la Huasteca como tal. Entonces, eso también, pues hacia el lado noroeste, pues también se van a observar, ¿no? Algunos sitios concheros también, y que bueno, también va a haber algunas interacciones hacia la parte tierra adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí mismo en la cueva de la Sepultura ahí en Tamaulipas, precisamente está ubicado en la parte suroeste del estado, que es precisamente la colindancia con Nuevo León y con San Luis Potosí, el altiplano de San Luis Potosí, esa zona de Guadalcázar, Matehuala, que es una zona que ha sido identificada propiamente como también de grupos cazadores-recolectores, y cultura del desierto, pues también va a haber esa presencia de elementos que vienen desde la costa del Golfo y van a subir hacia el altiplano, ¿no? Y viceversa, también va a haber elementos que del altiplano se van a presentar, bueno, se van a transmitir hacia la costa. Entonces, bueno, entonces el texto también pone de manifiesto algunos de estos elementos, ¿no? Tanto los objetos, los objetos por ejemplo, estos materiales perecederos, por ejemplo, los que mostramos nosotros, que son comparables, por ejemplo, con lo de Coahuila, como ya había mencionado, pero, por ejemplo, todos estos elementos de pintura rupestre, o también incluso algunos grupos sedentarios, ¿no? Como en el caso que tenemos acá en Tamaulipas. Es un detalle interesante porque generalmente también aprovecho aquí para comentar, porque, por ejemplo, en esta participación de Tamaulipas se agradece mucho porque generalmente lo que más se ha conocido de Tamaulipas está más vinculado hacia lo que es la región de la Huasteca, ¿no? Todos estos grupos sedentarios que se consideran como mesoamericanos, pero a veces no se han hecho los aportes para observar, por ejemplo, las influencias del norte que se tienen hacia la Huasteca como tal también, ¿no? Y considerando varios aspectos, por ejemplo, el caso de que en el caso de Tamaulipas, pues es uno de estos focos, ¿no? En donde se tienen la evidencia de los inicios de la agricultura como tal, por ejemplo, también y que de alguna manera, como decía el maestro Ángel García Cuca en su momento, también dice, va a haber como un foco de origen de esta área y que va a influenciar precisamente hacia la parte sur. Igual también tenemos estos focos de cerámicas tempranas que se empiezan a desarrollar por ahí de 1800, 1400 por las fases guerra y guaje, ¿no? Ahí en Tamaulipas, de hecho, ahí en el texto viene una tablita más o menos, bueno, en el artículo de Tamaulipas donde se ejemplifica ese caso, ¿no? Y en ese sentido, incluso también, por eso al estar nosotros investigando, por ejemplo, en el caso de la cueva como tal, e irlo comparando con los elementos que estábamos a lo largo vamos con muchos de los atributos de los complejos culturales presentándose en Tamaulipas, van a ser interesantes porque de alguna manera estamos observando que esto está más relacionado a la primera propuesta que se hizo sobre los complejos culturales que hizo Magnish en los años de 1940. Es interesante porque de alguna manera, si también se hace un análisis de lo que es la arqueología en Tamaulipas, como que ha habido una ruptura en el proceso de investigación. Entonces, hay una pues precisamente como pues no se puede decir propiamente como una desvinculación, sino que como que se rompió el proceso de alguna manera también como parte de la investigación. Bueno, y de ahí, pues al observar, al darle esta continuidad, se observa que estos elementos están como que más relacionados precisamente a los complejos y entonces, precisamente por eso también nosotros lo retomamos. Evidentemente, pues falta todavía seguir profundizando en la investigación para corroborar esto. O sea, estas son las primeras aproximaciones que se tienen como tal.
Otra cosa importante volviendo al tema del texto, es que precisamente a lo de la de esta franja de ir de costa a costa, pues vamos a ir observando, por ejemplo, muchos elementos de industria lítica que de alguna manera también se van a presentar hacia la parte de Tamaulipas, ¿no? O sea, entonces en ese sentido también es muy bueno el texto, ¿no? O sea, como tal, vale la pena estarlo consultando, vale la pena revisarlo. A los estudiantes va a ser de mucha ayuda porque de alguna manera también les va a dar otra perspectiva, ¿no? Con información más reciente sobre lo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años, ¿no? O sea, es muy interesante también, o sea, el mismo texto pues viene saliendo precisamente cuando el mismo instituto pues, cumplió sus 80 años, también es muy atinado, que de alguna manera pues ya se viene incluyendo pues bueno, viene a sumarse a a estos aportes que se han venido dando, ¿no? Quizás a lo mejor ha tenido pocos aportes hacia la arqueología del norte, pero todos estos aportes que se han tenido también han sido muy significativos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues nos retomamos, por ejemplo, a los textos clásicos, ¿no? De la arqueología del norte, como es la Cueva de la Candelaria, por ejemplo, los trabajos de Taylor en Coahuila, no se diga en Nuevo León, en Chihuahua, o sea, es bastante amplio. Y bueno, también se ha ido indagando, se ha ido perfilando y quizás a lo mejor hay información que, por ejemplo, puede considerarse como en desuso, pero pues más bien también ha sido información que en algunos casos se ha quedado como que en suspenso, ¿no? O sea, que también en ese aspecto, pues al menos en el caso de Tamaulipas nos dio la oportunidad como que de precisamente revisar y observar más detenidamente estas cuestiones y estas problemáticas que se tienen hacia el Estado. Y a nivel pues de todo el norte como tal, pues también es bastante amplio, ¿no? O sea, pues yo quiero felicitarlos a todos, también y de nueva cuenta agradecer la invitación y la participación en este libro, y pues vamos por más, ¿no? Vamos por más textos, vamos por más libros, ¿no? O sea, de alguna manera creo que el vínculo no se pierde, aquí estamos todos, seguimos siendo los poquitos de siempre, pero pues yo creo que es un buen inicio para seguir aportando y que también haya más gente que se interese, ¿no? Sobre estas áreas. Esa sería mi participación. Gracias. Pues muchas gracias, mi estimado Carlos. Ha sido un placer escucharte y ver que todo lo que nos perdemos de conocer de esa región en la que se están trabajando, y que pues yo creo que si en el norte, bien lo mencionas, ¿no? Si en el norte somos pocos, yo creo que en esas regiones en las que ustedes trabajan son menos todavía, ¿no? Yo creo que la relación con el sureste americano pues le da un impulso a todavía que hay que se interesen por esa relación, pero la relación del noreste con el sureste estadounidense, con la relación con Cahokia y todo eso, todavía nos falta mucho, todavía creo que debemos mucha investigación que realizar con respecto a esas relaciones, y pues sí, ahora sí, como creo que José Luis ya puso el dedo en la llaga de que necesitamos ya un segundo volumen, incorporar a todos esos estados, a todos esos compañeros que no participaban en el primero, incorporar, ¿no? Porque él bien lo menciona, de que, que en algún momento determinado todo el territorio nacional fue cazador-recolector, ya después se convirtieron en mesoamericanos, pero eso ya es otra historia. Pero yo creo que sí valdría la pena empezar a ver estas relaciones de estos grupos, de estas comunidades con su entorno, cómo se dieron estas respuestas y cómo comunidades de distintas regiones pues tuvieron respuestas muy similares a sus entornos y convivieron con su paisaje. Entonces, pues agradecemos a todos los participantes, a nuestros queridos presentadores, al arqueólogo Carlos Banué, por sus aportaciones, a mi amigo y arqueólogo también, Yuri, por lo que nos comentó, y obviamente a mi querido amigo José Luis Punzo, doctor arqueólogo, en el cual pues esperemos que esto no sea la última vez que nos juntemos para comentar alguna otra publicación de alguno de nosotros, y de seguir contribuyendo al desarrollo no solamente de la arqueología, sino del conocimiento de estos nortes, ¿no? Y como mencionamos en el libro, obviamente que es que ver que el desierto efectivamente no está desierto,
¿no? Es solamente ahora sí, un espejismo de nuestra mente, de nuestra concepción, cosmovisión intelectual, académica, formados en Mesoamérica, en la ENA mesoamericana, y que justamente eso es lo que tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? Que el desierto mesoamericano que tenemos en nuestra mente hay que cambiarlo por ese desierto de las regiones norteñas, en donde efectivamente creo que hiciste un comentario muy, muy veraz, que para nosotros tres piedras alineadas es toda una complejidad de pensamiento de los grupos que habitaron en estas regiones, y que yo creo que, como bien lo mencionaba también José Luis Punzo, es mucho más compleja la arqueología del norte que la mesoamericana. Esta complejidad de Mesoamérica de algún sentido pues es mucho más sencilla, hay más información, hay más evidencia material, cosa que no tenemos en el norte, ¿no? En el norte, interpretar los petrograbados, las pinturas rupestres, los poncheros, las unidades de producción, restos de 3 lascas encontrados en algún lugar, las cuevas, pues representa un reto mucho más grande, y eso es lo que más me interesa, o nos interesa a todo lo que nos dedicamos a estas regiones norteñas. Entonces, no sé, Jessica, mi querida soporte técnico, tengo entendido que a las 12 se da la inauguración del coloquio, y pues creo que si hay algunas preguntas por parte del público que nos acompaña, que podamos contestar, sería el momento, y si no, pues agradecemos su presencia. Jacqueline, perdón, no era Jessica. Entonces, Jacqueline, si nos puedes informar si tenemos tiempo para algunas preguntas, si hay algunas preguntas del público. Sí, claro, tienen un espacio para preguntas. Ok, bueno, entonces no sé si el público, que se quisiera alguna pregunta. Ahora sí, como dicen ahora los memes de estas cuestiones virtuales, si hay alguien ahí que se manifieste. Pues bueno, si no hay algunas preguntas, alguno de los ¿quiere hacer algún comentario final? Bueno, yo quiero reiterar mi felicitación. Hay que leer con atención este libro, nos aporta muchísima información, no solamente para los que trabajamos en estas regiones, sino es un aporte a la arqueología nacional, y bueno, de ahora en adelante una referencia obligada para la arqueología de cazadores-recolectores. Felicidades. Muchas gracias, mi querido Yuri. Al coordinador y a los autores. Muchas gracias, mi querido José Luis. Pues también comentar y sumarme obviamente a las felicitaciones, y yo creo que dijiste algo muy importante, ¿no? Muchas veces nuestra formación académica en Mesoamérica, ¿no? Hace que las pirámides no nos dejen ver el desierto en esta ocasión, ¿no? O sea, las pirámides nos estorban muchas veces más de lo que aportan, sobre todo para la investigación arqueológica, muchas veces mucho más detallada, mucho más antropológica, más pensando realmente en las personas, ¿no? A veces estos contextos, como tú dices, en el sur, hacen ver como otra manera de entender la arqueología. Y yo creo que queda muy claro cada vez que nos reunimos los arqueólogos que trabajamos en el norte, pues que tenemos una manera de entender la arqueología muchas veces mucho más humana, ¿no? O sea, siempre estamos en una escala más humana, y el libro creo que eso lo muestra muy bien, ¿no? Muestra la escala humana a la cual se debe de hacer arqueología, y que creo yo que para la arqueología nacional, el norte de México, y por supuesto este libro, ha aportado muchísimo, ¿no? Así como muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, igualmente aquí las pirámides no nos dejan ver el contexto muchas veces a la gente, ¿va? Y bueno, pues otra vez sumarme las felicitaciones nada más, mi estimado colega. Muchas gracias, mi querido Punzo. Carlos, no sé si tienes algún mensaje final. Sí, pues felicitarlos también, felicitarnos a todos y a todos los que trabajamos en el norte, ¿no? Porque de alguna manera es un gran esfuerzo, que poco a poco pues hay que ir sumando más y más y más, ¿no? Muchas felicidades también por todo esto, porque pues ahora sí que es un resultado de mucho esfuerzo como tal, y pues que sí, que pues para una referencia obligada, ¿no? O sea, realmente va para eso, para todos los que se vayan a dedicar a la investigación como tal de estas áreas,
pues es un referente, ¿no? Y pues consúltenlo, revísenlo, estudienlo, y bueno, pues bienvenidos, ¿no? A los que quieran seguir trabajando acá, ¿no? En el norte. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a los presentadores, al público que nos acompaña y con esto pues damos fin a esta presentación del libro Evidencias en el Desierto, una mirada a las comunidades cazadoras recolectoras, publicado por la Escuela de Antropología de Escuela del Norte de México en la ciudad de Chihuahua, donde ahí se puede conseguir este volumen. Entonces, sin más preámbulo, pues nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias.